Ya, gracias, Teresa. Bien, empecemos con la clase de hoy. A ver, hagamos un pequeño recordatorio de lo que habíamos hecho en la clase anterior. Em, si no me equivoco, habíamos visto algo de lo que son las tablas de contenido, pero en el programa Word. Así que, ¿alguien se acuerda algo más de lo que hemos visto en la clase anterior? Ya, a ver, Luis nos comenta que hemos visto esto de colocar los índices, ¿no? En el Word. Lo habíamos hecho primero en el Word porque tenemos una cierta semejanza para el programa InDesign. Así que, bueno, hoy haremos ¿cómo se dice? Esta tabla de contenido o índice, pero en el programa InDesign. Así que necesitamos primero tener un archivo base del cual partir, ¿no? En este caso puede ser un archivo de Word del cual copiamos los contenidos para el programa InDesign o de algún otro origen. Entonces, a ver, veamos. Entonces, veamos. A ver, un segundo, tengo por acá abierto, no, estoy abriendo el programa InDesign y le vamos a aumentar algunos contenidos de texto, ¿sí? Y ya, a ver, les voy a compartir. Ahora sí, les voy a compartir pantalla y ahí verifiquemos esto del InDesign. A ver. En una clase anterior, de la anterior clase, habíamos hecho la parte de los estilos, ¿no? Se les había dicho que también los estilos nos funcionaban para que podamos automatizar diferentes cosas. Entonces, una de las cosas que podemos automatizar con la creación de estilos es precisamente la tabla de contenidos, o sea, el índice. Y por eso era importante que nosotros hagamos contenidos, pero que tuvieran como estilos de párrafo, por ejemplo, los títulos, subtítulos y cosas así, de tal forma que esos títulos y subtítulos después sean parte de la automatización que va a hacer la tabla de contenidos. Entonces, en una clase, si se acuerdan anterior, he hecho las... eh, hemos hecho un documento donde habíamos definido estos estilos de títulos, que eran estos que están en color azul. También aquí está en este otro lado. Aquí, no me dejamos ver esto. Ahora sí. Ya, aquí en la otra página también está este título. Después habíamos hecho una suerte de subtítulos, si no me equivoco. Los subtítulos tenían esta forma, en las letras de color verde. Bueno, no estábamos todavía viendo la coherencia entre títulos, subtítulos y texto base, como para que se combine bien. Por eso es que aquí los títulos y subtítulos tal vez estén en tipos de letra que no combinen de mejor manera, ¿no? Pero eso ya es otro tema, digamos, que tendría que ver con la composición del documento y otras formas de volverlo más estético al escrito. ¿Ya? Entonces, no nos vamos a centrar en el análisis de los tipos de letra que acompañen bien al título, subtítulo u otros elementos, sino nos vamos a centrar en la estructura de base, ¿no? En este caso, ver que estos estilos de párrafo que hemos creado
Vamos a ver que estos estilos de párrafo que hemos creado nos sirvan para que sean, se diría, jalados por el generador de la tabla de contenidos. ¿Bien? Bien, entonces vamos a hacer lo siguiente. Inicialmente voy a definir otros títulos más, ¿ya? Cosa que tengamos varias páginas con diferentes contenidos, porque aquí en el ejemplo que habíamos hecho, solamente habíamos llenado 2 páginas. Entonces crearemos unas páginas, cosa que las otras páginas tengan también contenidos que mostrar, ¿sí? Por ejemplo, aquí he copiado y pegado unos textos que tienen que ver también con lo de InDesign, pero, pero no están todavía con los estilos de párrafo, ¿sí? Ya, entonces aquí le voy a poner algunas fotitos, los vamos a combinar con textos y ahí, ahí es donde vamos a ver qué cosas son las cosas que tenemos que empezar a definir primero. Bien, entonces voy a copiar algunas fotos de por aquí. Ojo que voy a copiar fotos al azar, no nos vamos a preocupar todavía por la estructura. Eso lo van a hacer con calmita cuando estén haciendo sus trabajos propios. Y acuérdense que para que la imagen se agrande o achique, pero proporcionalmente tenemos que apretar Shift y también Control para que siga esta lógica, ¿no? Aquí le voy a hacer un texto ancho y ya, con suficiente espacio para su título, no sé. Listo. Entonces, veamos. Ya algo así va a ser. Ya está esto. En la otra, en otra página voy a hacer algo parecido. Estoy poniendo también las columnas y esos aspectos un poco al azar, así que lo vamos a... Ustedes en sus documentos en limpio que hagan lo van a hacer más bonito. Listo. Entonces copio uno más y le estoy pegando, lo voy a, aunque es el mismo del anterior. Ya, ahora recopio bien recién. Estoy pegando. Listo. Y ya está. Algo así. Ya diremos que este otro documento va a tener esta estructura. Veamos, ya tendríamos hasta ahí cuántas páginas, 1, 2, 3, 4 páginas, unas 5 o 6 definiremos y con eso ya va a estar. Igual estoy copiando textos al azar, pero la idea es que vienen los espacios. Ustedes lo van a hacer con textos que realmente estén acorde a las imágenes. Listo. Igual estoy copiando y pegando imágenes. Estoy haciendo el cambio de tamaño asistido por las teclas, vuelvo a repetir, Control y Shift para que con el control se, se haga la transformación de tamaño y con Shift se mantenga la proporción. Y ya más o menos va tomando forma mi documento. Y listo, hasta aquí tendría cuántas hojas, a ver.
Estaría en la página 7 creo. Ya. Entonces ya tenemos suficiente material como para hacerle primero una estilización, diremos, y después am, una especie de linkeado, de llamado de esos estilos a través de eso que le vamos a llamar tabla de contenido. ¿Ya? Entonces, lo primero es aplicar los estilos a los lugares que necesitamos similares a los que hemos mostrado aquí en la página, en la página esta que les estoy mostrando. A ver, entonces les decía que esta página tiene aplicados los estilos, ¿no? Los estilos que habíamos definido. A ver, veamos por acá deben estar. Dice aquí estilos de párrafo y estilos de carácter. Incluso habíamos definido un estilo de carácter en el ejemplo que lo vimos en la anterior clase. Y también aquí habíamos visto los estilos de párrafo con las siguientes características, ¿no? Había un estilo de párrafo para los títulos, le hemos llamado títulos 1, aquí está. Hay un estilo de párrafo para el subtítulo, hay otro estilo de párrafo para el texto base y otro estilo de párrafo para las palabras clave. Entonces, con esos aspectos definidos, ya podemos empezar a estructurar esto de las tablas de contenido, ¿sí? Entonces, lo primero que hay que hacer es, eh, bueno, dependiendo de la versión que estemos usando de Adobe InDesign, en esta que es la CS4, el lugar donde yo necesito ir es aquí donde dice composición. En las versiones a partir del CS6, hay que buscar la parte que dice maquetación. Y dentro de maquetación, también hacia abajo va a estar, tal vez un poco más arriba, esto que dice tabla de contenido y estilos de tabla de contenido. Entonces, como aquí no hemos definido nada todavía referente a las tablas de contenido, entonces tenemos aquí donde dice estilos de tabla de contenido. ¿Listo? Tenemos que primero definir un estilo para la tabla de contenido que vamos a necesitar para este documento. Entonces, para eso necesitamos ir a ese lugar y hacerle clic a donde dice estilos de tabla de contenido. ¿Listo? Ahora, aquí dice por defecto, bueno, el que está por defecto, ok, lo voy a poner, ¿sí? Ya, y luego tenemos que ir a donde dice tablas de contenido. Y ahí nos va a salir todo esto. A ver, lean muy bien qué dice en todas estas partes. Y denme un segundito.
Hola, 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 ya estoy de vuelta. Algo pasó con mi micrófono. Ahora sí, les decía que fijémonos en esta parte, en esta ventana que aparece y dice, y donde dice tabla de contenido, ¿no? Entonces dice, miren, estilos de TDC. Bueno, TDC en este caso se refiere a la tabla de contenido, ¿sí? Y dice por defecto. Nosotros, si se acuerdan, cuando hemos ido a la primera parte donde decía composición, a ver si lo recuerdo, en composición habíamos dicho que primero tenemos que definir un estilo de tabla de contenido. Entonces ahí le hemos hecho un clic y le hemos puesto por defecto. Si nosotros queremos crear uno nuevo, entonces aquí en el lado derecho de esta ventanita aparecen los accesos para, por ejemplo, crear uno nuevo, editar uno que ya haya sido creado o cargar uno que lo tengamos creado, pero en otro documento. Por decir, hemos creado más antes otra revista y la revista guarda por separado sus estilos de tablas de contenido, también sus estilos de párrafo y estilos de carácter y todas las configuraciones. Y lo interesante es que en el InDesign podemos llamar a esas otras configuraciones de otros documentos, aunque no estén abiertos. Y por eso dice cargar, ¿no? Entonces, de momento, nosotros hemos escogido la parte que dice por defecto, pero si queremos algo más personalizado, podemos hacerle clic en nuevo y así estamos creando un nuevo estilo de tabla de contenido. Entonces, aquí dice estilo de TDC, le ponemos el nombre que queremos, ¿no? Le pondremos estilo SEC1 le pondremos, ¿sí? Para que nos acordemos. Ya, ahí está el nombre. Aquí abajo dice título, contenido, nomás le pondremos. Y ok. Ya de momento lo vamos a dejar así. Aquí nos dice estilos, ¿no? Donde dice título y donde dice contenido, lo vamos a dejar nomás como con el letrerito de contenido. Y donde dice estilo, de momento le vamos a poner en párrafo básico. Y después lo vamos a configurar en específico los otros estilos que si se fijan también aparecen acá, ¿no? Aparecen estilos como el párrafo básico, palabras claves, subtítulos, texto base y títulos. Entonces, a ver, yo voy a poner párrafo básico y añadir. Entonces, con esas configuraciones básicas inicialmente le voy a iniciar y le pongo OK. Listo. Entonces, tenemos en esta lista que se va generando, se diría dos estilos, ¿no? Uno que dice por defecto y el otro que dice estilo SEC1. Entonces, el que dice por defecto es el anterior que habíamos creado y este nuevo es el que dice estilo SEC1. ¿Ya? Entonces, aquí le voy a poner OK al que dice SEC1 y ya está. Bueno, se sale de la ventana, ¿no? Pero eso quiere decir que ya hemos creado un nuevo estilo que se llama estilo SEC1. Ahora tenemos que volver a entrar al lugar donde habíamos visto más antes eso de estilos de tabla de contenido y entrar ahora a la otra opción que dice tabla de contenido. Dentro de tabla de contenido vemos esta distribución de elementos, entonces ahí es donde necesitamos primero escoger el estilo de tabla de contenido, ¿no? El que decía por defecto era el anterior, ahora el nuevo es este que dice estilo SEC, ¿ya? El título, incluso el título le podemos cambiar. Le podemos cambiar como título a esta tabla de contenido que va a tener como título un textito que diga índice. ¿Ya? Índice. Después donde dice estilo, para, para esta parte, para este título que dice índice, ¿qué estilo va a tener solamente esa letrita? Eso es lo que nos dice acá. Entonces está con el estilo de párrafo básico o nosotros podemos ver cualquiera de estos otros que están acá. De momento le voy a poner párrafo básico. Y miren, con todos estos
con todo esto de básico que hubiera puesto o, o iniciado esto de la ventana básica de la tabla de contenido, ya se puede crear una tabla de contenido. Pero veamos cómo sale. Miren, lo voy a poner OK y me dice, bueno, me preguntan, ¿no? Si va a admitir texto desbordado, yo voy a decir que sí y ya está. Entonces, cuando muevo el ratón, junto con el ratón ya me va moviendo unas letritas, ¿no? Yo necesito ir a la primera página que la había dejado suelta o vacía y ahí le hago un clic sostenido y le suelto. Entonces ahí me ha creado todo el estilo de, no el estilo, sino el índice, pero está como que desconfigurado, no es un índice como, como se diría, nos mostrara directamente en el Word, por ejemplo, ¿no? Entonces, aquí necesitamos configurar algunas cuantas cosas más. Miren, aquí, por ejemplo, dice índice, abrir un elemento, bla, 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 y dice el número de página. Pero el número de página no tiene ninguna separación como para que nosotros lo veamos como en directamente como en el Word, por ejemplo, ¿no? Y están sus números de página correctos. Miren, por ejemplo, en la página 4 debe estar este texto que dice, en esta ficha vemos todos los desplegables. A ver, vamos a la página 4. 1, 2, 3, 4 sería esta, ¿no? Y aquí dice, en esta ficha vemos todos los desplegables que salen y es lo mismo que nos iba mostrando. Entonces, vemos que aquí se ha generado la tabla de contenido, pero está mal. Entonces, tenemos que, ojo, aquí, atiéndanle muy bien, nosotros tenemos que definir otros estilos de párrafo para cada elemento del índice, porque si no me va a agarrar los estilos de párrafo del documento en grueso que hubiera generado y por eso es que, como en este caso, está mal definido y no se va a entender como un índice. Pero ya está generando los números de página, por cierto. ¿Ya? Entonces tenemos que editar esto, ¿no? Para editarlo tenemos que irnos a la parte que dice composición y donde dice tabla de contenido. Y ahí vamos a editar esto que hemos creado. O de lo contrario le podemos borrar también. E igual lo vamos a tener luego. Entonces nos vamos a donde dice composición, tabla de contenido otra vez. Y vemos aquí. Bueno, les había dicho que tenemos que inventarnos otros estilos de párrafo para cada elemento, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. A ver, me voy a ir a donde dice estilos de párrafo. Voy a hacer un simulacro aquí ¿ya? De cómo más o menos sería mi índice, por ejemplo, mi texto que dice índice. A ver, luego el otro texto que dice los que van a tener los títulos. El otro que va a tener los subtítulos, por ejemplo, y por lo menos vamos a generar dos niveles en en el agarre que va a tener el programa para estos elementos que tienen que ver con los estilos de párrafo que ya hemos creado con anterioridad. Entonces aquí le voy a poner subtítulos, ¿sí? Ya. Entonces, si se dan cuenta, la parte que dice índice no tiene que tener numeraciones, nada, solo tiene que ser un texto que vaya al centro, digamos. Entonces, para ser ordenados también en esta parte de la derecha donde dice estilos de párrafo, yo voy a hacer lo siguiente. Voy a crear una carpetita con este botón que está por acá. A ver, lo voy a resaltar. Listo. Voy a crear una carpeta con este botón que lo estoy resaltando con amarillo. Entonces ahí le hago un clic y creo una carpeta. A la carpeta le puedo nombrar como grupo, le puedo decir que es el grupo de
de estilos generales o estilos documento, por decir. Doc 1, así le pondré, ¿sí? O para que no sea muy largo, lo podemos resumir y que diga estilos doc 1. Ya, sí, eso quiere decir que estos son los estilos que hemos usado para el documento. Entonces, todos los que están aquí, los voy a seleccionar con la tecla, agarrándolos con la tecla control y le jalo dentro del estilo. Y ahora sí, puedo cerrar y abrir si es carpeta, ¿no? Bien, como esos estilos ya están definidos, entonces no los voy a tocar. Necesito crear ahora otros nuevos estilos para para lo que necesito hacer. Ya. Entonces, el índice, a ver en qué tipo de letra o tamaño va a estar. ¿Dónde está su configurador de texto? Aquí. El índice que sea con una letrita grande nomás, por decir 16. El tipo de letra puede ser es el New Times Roman, o puedo escoger otro, ¿no? A ver, vamos a escoger otro para el título. A ver, este que es así. También lo voy a poner en negrita. ¿Listo? Y en el párrafo que vaya al centro, nada más. Entonces, ese va a ser el estilo para la palabra que dice índice. ¿Bien? Incluso puedo jugar con el color. A ver, el color que sea voy a hacerle doble clic, que no sea negro, que sea una especie de rojo oscuro. Ahí no, es el fondo. Ya, ahí en el carácter. Ahora sí voy a poder pintar. Entonces le hago doble clic aquí y listo. Que sea un rojo oscuro ahí. Ya está. Entonces el índice va a tener ese color de texto y además ese tipo de letra y demás cosas. Listo, me voy a donde dice estilos de párrafo y ahí es que necesito hacer nueva carpeta, una nueva carpeta que diga, a ver, estilos índice le pondré. Ya, estilos índice. Entonces ya nos vamos a dar cuenta que todo lo que esté dentro de esos estilos índice son los estilos que estoy creando. ¿Ya? Entonces aquí me ubico por ahí y con con este estilo que está seleccionado aquí en este cuadro de texto, me voy a hacerle un clic a donde dice nuevo estilo y listo, ya lo asume ese estilo como estilo de párrafo 1. Yo lo puedo renombrar que diga, por ejemplo, eh, que puedo darle como nombre título general, por decir. A ver, así lo voy a poner. Ya está. Ok. Este que dice título GRAL o general lo estoy poniendo dentro del que dice estilos. ¿No? Dentro del que dice estilos ya se oculta. Ya necesito crear otro tipo de estilo para estos que van a ser los títulos. Entonces los títulos los puedo poner a ver, me voy al que define los caracteres y le voy a poner un número 14, por ejemplo. 14 en tamaño, el nombre del tipo de letra que sea, está bien el Times New Roman, que sea negrita y ¿qué más? Que sea inclinado, ahí está. Miren, le estoy aumentando un sesgo aquí con el texto inclinado que tenemos en este costado. Está con 7 grados, le pondré unos 15 grados más inclinado todavía. Listo, sí. El color también le voy a cambiar. A ver, ahora que el color sea un tono azul.
azul oscuro, por decir. ¿Sí? Ya, listo. Ahora sí, ya tenemos la parte que dice títulos. Para esa parte necesito crear un nuevo estilo de párrafo para lo que dice títulos. ¿Sí? Entonces me voy a donde dice em, nuevo estilo, ¿no? Le hago un clic y listo. Solo que está acomodado en la otra carpeta. Lo voy a cambiar de nombre. Voy a decir que se llame títulos. Y así le pondré título. Y esto lo traslado a la otra carpeta. Listo. Ahora sí está ahí y ahí. Ahora necesito crear uno más para la parte que dice subtítulos. Entonces, al que dice subtítulos, lo estoy personalizando otro estilo, ¿no? Nos vamos primero seleccionamos, no sé, depende de ustedes, o solo le hacen un clic para que se muestre el cuadro de texto y ahí nos vamos a personalizar el tipo de letra. A ver, este 24 es muy grande. Si el anterior que dice títulos era tamaño 14, este puede ser también tamaño 14, pero en este caso que sea igual el mismo tipo de letra, el Times New Roman. ¿Dónde está? Aquí. O por aquí pues, debería de estar. Aquí está. ¿Listo? Ahora, que no sea negrita, sino regular. Y el tamaño 14 está bien. Ya, lo voy a poner en recto nomás, pero ya para que se diferencie lo pondré así con una inclinación al revés del anterior. Así. Y así se van a diferenciar. Listo. El color. Ahora definamos el color. El anterior era un color azul oscurecido. Ahora que sea un azul un poco más ido por el lado verde, una especie de azul verdoso. Listo. Ya está. A este también le voy a crear un nuevo estilo de párrafo. Me voy aquí y le hago un clic a donde dice nuevo. Ya está. Le voy a poner el título a ver, ¿qué le vamos a poner? Título, subtítulo le pondré. Ya, aunque creo que está mal escrito, pero se va a entender. Este subtítulo lo llevo aquí donde dice estilos índice y ya está. Ya tenemos tres categorías. Uno el título general, otro el título que dice título y finalmente el que dice subtítulo. Entonces con eso ya se puede empezar a hacer el trabajo. Ya, estos serán solo referenciales, así que los voy a eliminar. Este también lo elimino, este igual y este igual. Ahora nos vamos al lugar que dice composición y otra vez tabla de contenido. Estamos trabajando en la tabla de contenido que se llama estilo sec1. Ya, el título va a decir, en vez de contenido, habíamos dicho índice, ¿no? Ya, está índice. Y aquí, cuando le hago clic a donde están especificados los estilos, si se dan cuenta, ya me aparece ordenaditos por carpetas, ¿no? Entonces yo lo que necesito para esta parte que dice índice, el estilo que necesito aplicarle para la palabra índice, entonces tiene que ser título general. ¿Ya está? Ahora, más abajo dice estilos de tabla de contenido. Entonces, incluir estilos de párrafo, dice. Y aquí está párrafo básico. Yo le voy a quitar ese párrafo básico y voy a incluir los estilos que tenemos, como por ejemplo, estilos de títulos necesitamos, ¿sí?
Entonces le pongo añadir. Necesito estilos de subtítulo. Le pongo añadir. Necesito, no, solo creo que esos dos nomás, porque el otro es texto base. Si le pongo texto base, todo lo que está escrito en el texto base se va a llenar como parte de uno de los subtítulos más. Luego vamos a aumentar otros subtítulos y seguramente aquí van a aparecer los estilos de carácter de esos subtítulos y esos les aumentamos nomás. Listo, de momento tenemos dos niveles aquí aparte del título general y ya estaría con eso la base. Incluso podemos ponerle aquí uno que diga esto de las palabras claves más. Listo, ahí están las palabras claves. Ya están añadidos todos los estilos que necesitamos se resalten o se incluyan en la tabla de contenido. Ahora nos vamos más abajo. Dice estilo palabra clave. Estilos doc 1, estilo de entrada, mismo estilo, dice. Si se dan cuenta, cuando yo selecciono títulos, me dice el estilo del título. Entonces, en el estilo del título, nosotros tenemos que escoger el, el estilo que habíamos nosotros creado para títulos. Y aquí abajo está. Le hago un clic y ya está. En la parte que dice subtítulos, entonces igual busco el mismo, en la misma parte de estilos índice y busco la parte que dice subtítulo. Ya está. En la parte que dice palabras clave, yo creo que voy a usar un estilo que por defecto siempre va a aparecer, es el párrafo básico. Listo, ya tenemos esos estilos bien definidos. Ya, ahora sí, tenemos todo definido, pero aún faltan unos detallitos más. Pero hasta aquí que hemos avanzado, nosotros podemos crear ya la tabla de contenido. Veamos, le voy a poner OK. ¿Y qué pasa? Ya esto le voy a poner sí, estoy aceptando eso. Y fíjense, entonces mi tabla de contenido va a tener esta apariencia. Miren, aquí, por ejemplo, dice 1, características de la interfaz. Y está en la página 2. Verifiquemos. Características de la interfaz. Aquí está. Características de la interfaz está en la página 2. Bueno, no le hemos puesto numerador de página, pero está así para que, porque estamos verificando dónde está cada cosa, ¿no? Después la parte que dice almacenar un documento está en la página 3. Veamos. Página 3 es esta. Y aquí está, miren, 2 punto y dice almacenar un documento. Entonces, está bien todo eso. Ahora bien, aquí, por si acaso, si se han dado cuenta donde dice características de la interfaz 2, estamos usando el tipo de letra que estaba aplicado en la parte que dice palabras clave. Entonces, tenemos que corregir eso. ¿Ya? Lo puedo eliminar esta tabla que ya he creado y me voy nuevamente al lugar que dice tabla de contenido. Busco el que es la tabla de contenido correcta. Y bueno, aquí hay un lugar que no lo hemos hecho antes y dice guardar estilo. Como no hemos guardado el estilo, entonces por defecto se han asignado estos detalles, ¿no? A ver, fíjense. ¿No? La característica de interfaz y algunas otras cosas. Entonces tenemos que hacer que esto cambie. Incluso teniéndolo así activado, podemos igual ir a composición y tabla de contenido. Listo. Ahora sí, volvamos a mejorar todo esto. Entonces nuevamente voy a escribir aquí índice. Ya.
El párrafo para ese título va a ser título general. ¿Está bien? Ah, no, donde dice título de TDC, ya. Después, donde dice párrafo básico, lo voy a quitar eso. Me voy a poner de cuenta de eso los estilos para, por ejemplo, en la parte que dice índice, título general, dice el primero, eso sí voy a usar. Le pongo añadir. Y después el que dice subtítulo. Solo subtítulo, ¿no? ¿Dónde está? Este es. Y le pongo añadir. Listo, ya tengo esos dos. Ah, le pondría palabras claves más. ¿Dónde está? Palabras claves. Aquí está. Eso más. Ya está. Entonces me voy a donde dice título general y el estilo que voy a usar para ese título general es ¿cuál? El que dice ah, no, aquí ha habido un error. Estos por si acaso los voy a quitar porque estos son los estilos que están, ¿cómo se dice? Estos estilos son los que tienen que estar aplicados para los diferentes elementos del índice, pero no los elementos que el índice va a llamar. Entonces ahí ha habido el error. Voy a poner quitar, quitar y otra vez quitar. Entonces aquí incluir estilos de párrafo que vamos a usar para el índice, ¿no? Los que van a tener la numeración y todo eso. Entonces, para eso tenemos aquí el chanchullo del lado derecho y buscamos la parte que dice, para los títulos generales, títulos 1 había sido. Entonces, veamos, títulos 1, añadir, ya está. Después, subtítulos, dice subtítulos. Ah, ya, es que aquí hay una confusión. Subtítulos dice y aquí también abajo dice subtítulos, pero veamos de qué forma no confundirnos, ¿sí? Entonces, títulos 1, pero del que dice estilos doc 1. Ese es el correcto. Entonces, subtítulos está bien. Listo, ahora están bien los dos mencionados. Me voy a donde, no, también necesitamos palabras clave, ya eso más. Listo. Me voy a donde dice títulos 1 y ahí recién, aquí donde dice estilos, título 1, ahí tengo que escoger el tipo de estilo que necesito ahí. Entonces, para eso recién necesito estas partes. Puede ser título, título, o título general, o subtítulo. Entonces, puedo usar título, ¿listo? Para el que dice subtítulos, puedo usar subtítulo, aunque está mal escrito, pero eso nos puede hacer la diferencia. Subtítulo, así dice, ya ese va a ser. Y para el que dice palabras clave, le puedo poner texto base nomás. O texto párrafo básico. Listo. Entonces, cada uno ya está con el estilo asignado. Y le pongo guardar estilo. Está bien, me pregunta a dónde lo voy a guardar. Le pongo OK. ¿Deseas reemplazarlo? Te pregunta. Sí, le ponemos. Listo. Le pongo OK. Bueno, tenemos que hacer desaparecer esto y volver a poner la tabla esa. Listo. Aquí está bien definido. Le pongo OK y ya está. Entonces, ya está mi tabla de contenidos. Aquí hay un problema. Miren, cuando yo aplico la parte de los títulos 1, el estilo que está jalando para los títulos es el que dice palabras clave. Entonces, eso tenemos que volver a corregir. Me voy nuevamente aquí, tabla de contenido,
y verifiquemos. A ver, en títulos 1 está bien, estilos índice. Subtítulos está bien, subtítulo, estilo índice. Y palabras clave está como párrafo básico. Entonces le pondré nomás en palabras clave el que tiene que ver con subtítulo. Ahora verifiquemos, voy a guardar el estilo, lo reemplazo y ok. Bueno, esto lo voy a hacer desaparecer y vuelvo a generar. El que dice título, título creo que está mal aplicado. Verifiquemos. Tipo de letra. No, creo que está bien el que hemos definido, a ver, como estilo, ¿no? Veamos. Voy a hacer doble clic, el tipo de fuente y esas cosas verifiquemos. Aquí está. Familia de fuentes. Le pondré una familia que sea Times New Roman, Bold, listo. Ya está, así está mejor. Entonces con eso ya hemos reemplazado ese estilo de párrafo que tenía que ver con los títulos, ¿no? Y estos otros debajo son subtítulos. Ya. Entonces ya está generado esto. Ahora lo que necesitamos hacer es, de alguna manera, lograr que estos números no estén ahí seguiditos porque pueden crear confusión. Tienen que ir hacia la derecha y bien alineados. Entonces, para eso nos sirve que, por ejemplo, en este que dice estilo o título, título, le haga doble clic y le especifique el tabulado. Aquí hay un lugar que dice tabulaciones y bueno, ahí le hago una parada en algún lugar de por aquí. Lo voy a poner por ahí, aunque esto no es el principio, el de abajo. Ya. Entonces lo voy a poner más aquí. Ahí por decir. Entonces por ahí va a empezar. Y le pongo otro que esté por acá. Ya. A este le voy a decir que empiece a rellenar con el carácter que va a ser puntito. ¿Ya? Y a este también puntito. Listo. Entonces con eso definido le pongo OK. Ahora, bueno, nos hemos equivocado aquí. Si se han dado cuenta, la tabulación me está llevando el texto hasta el principio. Y eso no me conviene, más bien tengo que generar unos lugares aquí nuevos, ¿no? Por ejemplo ese. Y ese recién va a empezar con los puntitos hasta el final. Yo creo que ahí puede ser. Listo, hasta ahí. Entonces le pongo OK y listo, ahí está. Ven cómo hemos hecho que se llenen de puntitos los lugares que son los espacios entre el final de las palabras y el número. Pero este tipo de ordenamiento que es parte del título, me parece que los caracteres están muy ensanchados, entonces vuelvo a configurar. Y me voy a donde dice formatos de caracteres básicos. Ahí necesito que la separación entre textos no sea tan amplia, sino que sea menos. Y verificamos opciones de separación. Ahí. Ahí. El kerning le vamos a poner, ¿sí?
la separación entre textos. Vamos a poner que sea, ah, ya está muy separado, 25 está, le vamos a poner 5 nomás. Ok, y listo, está mejor. Entonces, así es como hemos hecho esta primera parte. Así como lo hemos hecho para la parte que dice títulos, entonces necesitamos también hacerle para la parte que sería o correspondería a subtítulos, ¿no? Como esto. Y también esto sigue siendo subtítulo, ya. Todos estos son subtítulos. Entonces, al que dice subtítulos, la misma lógica le voy a hacer que le hicimos a la anterior, a esta anterior sección donde se rellenan con puntitos los lados de los rellenos entre el final del texto y el número de página. Me voy a donde dice tabulaciones e igual como antes busco un lugar más o menos intermedio por donde voy a estimar puede acabar el texto y después me voy al final o casi final, sino donde va a ir el número. ¿Sí? Ahí. Entonces le digo en este que lo va a rellenar con el carácter que es el puntito. ¿Sí? Pongo OK y ya está. Sí, entonces aquí está especificado ya, solo que en esta parte del principio no está muy bueno. Necesitamos volver a configurar. Ya le hago doble clic y entra a su configuración. Veamos. Un segundo, mejor miremos también cómo está, cómo quedó el texto y qué valores tenemos que cambiar. Entonces, nuevamente subtítulos. Ahora sí muevo la ventana y ahí puedo ver de fondo. Me voy a donde dice tabulaciones y listo. Entonces, este es el... Puedo poner todo al final también. Y ya estaría arreglado eso. Ya está. Entonces, todos los subtítulos van a tener este ordenamiento. Y así ya estaríamos generando el índice. Aquí faltaría un detalle por aclarar. Cuando tenemos que actualizar un dato del índice. Miren, por ejemplo, yo voy a ir a donde dice, a ver, más abajo del documento, me voy a ir a donde dice, a donde está este texto, y le voy a aumentar un subtítulo, ¿sí? Me voy a inventar un subtítulo que diga, a ver, ¿de qué habla? Menús desplegables. Ay, 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 ay. Ah, ya, páginas maestras creo que es aquí, ¿ya? Listo, páginas maestras lo voy a poner. Páginas maestras, ya está. Entonces, ¿qué va a ser esto? ¿Va a ser título 1? ¿Va a ser subtítulo? ¿O va a ser palabra clave? Yo lo voy a poner como subtítulo, ¿ya? Ya está, páginas maestras. Entonces, esto está ubicado en este número de hoja. Listo, me voy a ir a este otro lugar. Aquí le voy a poner otro subtítulo que está por encima de esto, que diga... a ver, ¿qué le podemos poner aquí como un subtítulo? Por ejemplo, le puedo poner documentos, así nomás le pondré. Listo. Le voy a poner como título este documentos y también me voy a inventar otro subtítulo, ¿ya? Le pondré aquí tipos de documentos, ¿sí? Ya, tipos de documento. Ahora sí. Entonces, este va a ser nuestro subtítulo, ¿ya? Así de esos que están configurados con verde. Y este va a ser nuestro título 1. ¿Listo? Ya tenemos eso. Ahora me falta
faltaría por acá otros más. A ver, rápidamente le configuro un texto por acá, en medio, que diga que formatos le pondré, ¿sí? Ya, entonces estoy aumentando todo eso. Esto lo voy a poner como título, ya. Y dentro de esos formatos le pondré, bueno, como es un invento esto, me voy a inventar algo que no necesariamente esté coherente, ¿sí? Aquí le pondré estilos de párrafo, ¿ya? Listo. Ahora a este le voy a convertir en subtítulo. Ya está. Listo. ¿Qué más me faltaría? Ya, aquí más le pondré un subtítulo en este otro lugar que diga... cuadros de texto le pondría, aunque no corresponde al contenido. Listo. Y a este va a ser otro subtítulo. ¿Listo? Ya está. Entonces, si se dan cuenta con esas actualizaciones que he hecho, el índice que tenía creado más antes no tiene todavía, le llamaremos actualizados esos contenidos. A no ser que yo me vaya a donde dice composición en esta versión y hacerle clic a donde dice actualizar tabla de contenido. Y ahí me pregunta si realmente, bueno, en este caso me pregunta si la tabla de contenido va a poder incluir elementos en texto desbordado, yo le pongo que sí. Y listo. Ahí están y se han aumentado estos otros títulos y subtítulos que he especificado. Por si acaso aquí hay un detalle que no le está acompañando mucho este armado que hemos hecho del índice, ¿no? Y el detalle es el siguiente, el interlineado, que en ninguna de las partes hemos ido verificando. El interlineado entre, para, por ejemplo, la parte que dice, bueno, para los que son subtítulos. Sí, el interlineado es muy pequeño y comparado con los que son títulos, como que se pierden. Entonces tendríamos que distribuirlo de mejor forma. Uno, y después también corregir esto que dice documentos y formatos. Entonces, para eso verifico cuál de los estilos de párrafo es. Y me va aquí clarito a mencionar. Dice título, título. Entonces ahí me voy, le hago doble clic. Ah, bueno, a ver, antes me lo haré así. Y donde dice título, título. Ya. Ahora le hago la parte que decía tabulaciones. Y esto decía que le vamos a llevar al final nomás, cosa que coincida con los números que estoy proponiendo. Y listo, le pongo OK y ya está. Hemos corregido eso, cosa que todos los números estén más o menos coincididos en esa línea o dentro de esa línea, pero en el lado derecho. Y listo, ya tendríamos hecho nuestro índice totalmente automatizado en el InDesign. Entonces, a diferencia del Word, aquí, por cierto, tenemos que primero definir, diremos, unos cuantos estilos de párrafo al principio para que estos estilos de párrafo sean parte de la construcción del índice. Si no lo hiciéramos, el índice por defecto va a tomar un estilo de párrafo de los otros elementos con los cuales se hubiera armado el documento en general. Y así es como logramos hacer el índice en el programa InDesign. ¿Qué tal? Ahora sí veamos si no se han perdido, porque si se dan cuenta, algunos detallitos pueden ser confusos de esta parte que hemos visto de hacer juegos con las tablas, no, con los estilos de párrafo que nos definen los diferentes tipos de texto y
y estilos prácticamente que vamos a manejar durante todo el documento, y aparte los estilos de párrafo que necesitamos para el índice. Entonces, ¿qué tal? ¿Cómo han visto esta parte de la generación de este índice o llamado tabla de contenido aquí en el programa InDesign? Se ha colgado. Ah, ya más antes. A ver, ¿qué les ha parecido? Aquí Luis Fernando nos hace unos gestos de, bueno, no sé si es desconcierto o algo así, pero tal vez no se han entendido algunos lugares porque se han dado cuenta que es un ir y venir de entre los estilos creados para el documento en grueso y los otros estilos que necesitamos para las diferentes partes del índice. A ver, Luis nos comenta que, bueno, que era más fácil en Word. Sí, evidentemente es más fácil en Word. Pero aquí puede ser que lo que provoque confusión precisamente es esto de crear estilos para las diferentes partes del índice. A ver, volvamos a ver esos lugares donde estamos definiendo los estilos que van los estilos que van a definir las diferentes partes del índice, ¿ya? A ver, denme un segundo. Necesito... bueno, voy a borrar esto. Ya, listo. Aquí necesito que le prestemos atención, donde están especificados los estilos. Miren, inicialmente nosotros hemos creado estos estilos, ¿no? Los que dicen estilo documento 1, yo le he llamado a esa carpetita que tenemos agrupadora aquí en el lado derecho abajo, y luego donde dice, mm, hemos creado un estilo para los títulos, otro estilo para los subtítulos, hemos creado un estilo para las palabras claves, esto eh, para que recordemos una de las clases donde nos dedicamos a hacer puros estilos de este tipo, trabajamos en estas hojas, ¿no? ¿Se acuerdan que hemos ido construyendo el documento, pero después hemos ido definiendo solamente en un párrafo el tipo de estilo? El estilo se ha asignado a esta tabla de estilos de párrafos y luego, una vez que se han creado los estilos, entonces lo único que hacíamos era seleccionar el tipo el cuadro de texto, por ejemplo, y luego aplicarle el estilo que necesitábamos. Entonces ahí habíamos definido el estilo, por ejemplo, de texto base, títulos 1, subtítulos y demás cosas. Si yo le hago un clic a cualquiera de estos que ya están definidos, entonces seguramente va a adquirir el tipo de letra y otros elementos que sean características de ese estilo de párrafo. ¿Sí? Entonces, por un lado, esto ya lo teníamos definido, ¿no? Los estilos, los diferentes estilos que vamos a manejar en el documento. Y después, ahora, con la necesidad de hacer el índice o la tabla de contenidos, entonces necesitamos crear otros estilos la, em, para que el índice tenga la apariencia con esos estilos que vamos a crear. Pero el índice a veces no es, diremos, todo en un solo tipo de letra, ¿no? Podemos hacer un índice de tal forma que tenga diferentes partes, por decir, las partes que vayan en los títulos van a tener un tipo de letra, las partes que van
considerar a otros tipos de título, van a tener otro tipo de letra y así sucesivamente, según los niveles, según los niveles de importancia que estemos agarrando y según lo que especifique cada título. Sí se vuelve un problema el hecho de que los estilos estos nos pueden crear una confusión porque como en una de las partes, ¿no? Estábamos queriendo incluir los estilos que van a ser jalados por el índice, pero yo le estaba poniendo los estilos que había creado para las diferentes partes del índice, que son diferentes. Entonces ahí en esos casos, por ejemplo, como son ya varios tipos de estilo, entonces puede crear algún tipo de confusión. Ya, a ver, entonces nosotros hemos hecho una especie de ensayos, si se acuerdan, poniendo diferentes, haciendo una simulación de cómo sería nuestro índice, ¿no? Entonces yo había puesto un texto que decía índice, otro texto que decía títulos, otro, bueno, no índice, sino otro marco de texto que decía subtítulos. Listo. Por lo menos con esos, por lo menos con esos tres aspectos. Entonces, el que decía índice, lo hemos definido biencito para que luego lo podamos reconocer, ese estilo de letra, color y demás. El que decía títulos, de igual forma, le hemos hecho las personalizaciones necesarias y en base a eso hemos creado un, un estilo de párrafo para agruparle en esta parte de la derecha con aquí, ¿no? En esta parte de la derecha, pero abajo, donde está remarcado de amarillo, ahí hemos ido creando los estilos para cada lugar de este índice. Entonces el otro era la parte de los subtítulos. Entonces igual hemos creado un estilo de párrafo para los subtítulos. Y después ya es ordenarse nomás en qué cosa va a ser jalada por qué cosas. ¿Sí? Y ahí es donde supongo se ha provocado la confusión. Entonces, miren, por ejemplo, este índice, el índice en general es este título TDC. El que dice títulos es este título que le puse. El que dice subtítulos es este que dice subtítulos. Que no me acuerdo hasta dónde le pusimos título general. O qué tipo de letra es. Ah, ya, entonces título general que sea ese. El título va a ser este. Y los subtítulos van a ser estos. Podemos cambiarle el lugar que dice subtítulos, porque creo que es muy, como antes habíamos visto, el interlineado era muy pequeño y se perdían en relación a los títulos anteriores. Entonces, para eso podemos verificar aquí donde nos habla de interlineados. Y veamos, dice formatos de caracteres básicos, avanzados, sangría y espaciado. Aquí, espacio antes, espacio después. Y ahí es donde podemos jugar con los espaciados. Verifiquemos. Espaciado antes, le pondré 1, 2. Y espaciado después 1, 2 también. Ok. Ahora verifico eso. Si al ponerle enter, ahí es mucho, creo, el espaciador. ¿No? Es todo eso que está espaciándose. Si es mucho, entonces puedo volver a configurar de tal manera que podamos minimizar alguno de estos dos aspectos que le hemos cambiado. Entonces aquí le voy a poner 1 y aquí 1 y verifiquemos. ¿Ok? Miren, está más cercano. Entonces creo que ahí recién va a estar mejor. Y listo. Entonces esto lo hago desaparecer.
pero no desaparece lo que está aquí ya creado en los estilos de párrafo. Entonces, eso es una gran ventaja porque como que no desaparece, entonces puedo seguir trabajando con estos estilos ya creados. Luego me voy a donde dice composición, tabla de contenido, y ahí es donde se crea el, el caos, digamos. Entonces le pongo, me voy a quitar todos los estilos, ¿listo? Aquí dice estilo sec 1 a medida, ya este está bien el que he agarrado. Esto que dice índice, le voy a poner, puedo poner este que dice título de TDC o también puedo poner este que dice título general, que igual está bien. Listo, ahora me voy a donde dice, a esta parte del bloque que dice estilos de la tabla de contenido. Entonces necesito especificar cuáles de los estilos vamos a agarrar en el índice. Podemos aumentar más por si acaso. Entonces, me voy al primero, que va a ser los títulos, ¿no? Entonces busco aquí títulos 1, dice. Títulos 1, ya agarro ese y le pongo añadir. Listo, aquí en la izquierda ya se ha añadido ese título. Busco otro de los elementos que van a ser parte del índice y veamos aquí, tendría que ser la parte que dice subtítulos. Entonces busco subtítulos acá. Aquí hay uno que dice subtítulo. Ese está mal escrito, pero es del otro lado, o mejor dicho, es de la otra carpeta que dice estilos índice. Ese no me sirve, el que me sirve es el que dice subtítulos, este que está bien escrito. Entonces, ese también le voy a añadir y listo. Incluso puedo aumentarle aquí también en la parte que dice palabras clave. Le hago un clic y añadir. Ya tengo 3 niveles que van a ser considerados en el índice y están como títulos 1, subtítulos y palabras clave. Entonces ahora le hago la especificación de qué estilo va a tener cada uno de estos niveles. Entonces me voy a títulos 1 y donde dice estilo de entrada, entonces por defecto está mismo estilo, yo le cambio a donde dice al que corresponda, ¿no? Para títulos, entonces el título creo que habíamos definido. Listo. Para el que dice subtítulos, voy aquí otra vez y busco la parte que dice subtítulo, ¿ya? Para el que dice palabras clave, me voy aquí nuevamente y le puedo poner aquí título general, por decir, que igual eran letras pequeñas. Listo. Entonces, con todo esto definido, le puedo hacer primero guardar estilo, que le va a reemplazar a lo anterior. Le hago OK. Y listo. Ahora sí, otra vez OK a la ventana grande. Acepto esto que me advierte, ¿no? Que, que va a incluir textos desbordados, dice. Sí, y listo. Ya está agarrado al ratón, al puntero, el índice. Le hago un clic sostenido indicando dónde va a dibujarse el índice y ya está. Entonces ya está dibujado mi índice. Bueno, aquí donde decía, donde hemos especificado este tipo de título, que está en la página 3 también, no está con aquí fíjense que equivale al título general, no está con no está especificado su tabulación para que se llene con esos puntitos en el espacio que tendría desde la última letra de la palabra del, del capítulo mencionado, diríamos, hasta el numerador de página. Por eso, miren, aquí directamente dice, creación de nuevos documentos, solo modificaríamos el contenido y se salta al 3, pero el 3 está muy cerca y no tiene puntos. A no ser que solamente a este estilo de párrafo que es para el índice, le cambie al otro que es de títulos.
Y ahí sí, ese que tiene títulos ya está con los puntitos configurados para que automáticamente salten hasta el número de página. Bueno, algo así. Entonces, de esa forma podemos definir nuestro índice, pero si se dan cuenta, podemos personalizarle, o mejor dicho, necesitamos personalizarle y así podemos crear interesantes cosas, ¿no? Aquí, bueno, no están muy bien combinados ese verde azulado con el rojo oscurecido y tampoco está bien combinado el tipo de letra, ¿no? La inclinación misma no se ve muy bien. Pero esto nos sirve ¿para qué? Para que demostremos que la lógica que habíamos visto en el Word se puede aplicar también aquí al programa InDesign. Claro que se complica un poco más con esto de la asignación de estilos y el cómo lo vamos a personalizar, pero necesitamos hacer algunas pruebitas y diremos que esto del índice lo vamos a tener que repetir en una siguiente clase porque no es tan rapidito de asimilar, de entender algunas cosas que son confusas. Pero ya tenemos la base suficiente como para que podamos empezar a hacer pruebitas. Aprovechando que ustedes ya tienen sus documentos mejor avanzados. ¿Sí? A ver, ahí creo que ya se fueron algunos. Am, a ver, los que se quedaron. Bueno, como son pocos, me alcanza el tiempo para preguntarles qué tal les ha parecido esto de los índices generados en InDesign. A ver, alguien nos escribió y dice algo complicado, pero se entiende el punto. Sí, no puedo negar eso de que se complica, pero tenemos que agarrarle el hilo por algún lado y van a ver que una vez que se vaya dominando esos lugares donde se puede crear confusión, entonces la, la cuestión se va a volver un poco más interesante. Bueno, entonces, por si acaso, para los documentos que ustedes estén haciendo, em, como son diversos documentos, ¿no? En unos casos son revistas, en otros casos son, creo que había recetarios, había catálogos, e incluso algunos textitos así informativos. Entonces, para cada caso, seguramente vamos a necesitar especificar, como les había dicho en un principio, tenemos que especificar bien eso de cuáles son los títulos, cuáles son los subtítulos, o si hubiera otro nivel más debajo de esos anteriores, ¿no? Algún tipo de incisos, no sé. Y también tenemos que determinar, si se han dado cuenta, como aquí en el índice, tenemos que determinar cuál de sus elementos van a ser mencionados en el índice, porque si no es necesario o si son muchos, por ejemplo, incisos, entonces el índice se va a volver muy cargado y no conviene. Entonces, veamos y hagamos una valoración de cuáles elementos sí vale la pena que estén en el índice, ¿no? Pero obviamente sí o sí tienen que estar los títulos y subtítulos y tendríamos que valorar los que estuvieran después de esos niveles, si vale la pena o no que estén
insertos en el índice o en la tabla de contenido que estemos creando. ¿Sí? Entonces, esas son las pautas para que empecemos a hacer pruebitas así. Y bueno, si se complicara mucho, lo tenemos que sí o sí aclarar en la siguiente clase. Pero si no se complicara, entonces vamos a hacer algunos punteos muy rápidos y van a ver que se convierte en algo muy interesante esto de la creación de tablas de contenido en el programa InDesign. Bien, a ver, aprovecho antes de que se acabe la clase de preguntarles si ya han empezado a hacer sus proyectos en InDesign. O sea, si se han dado cuenta, necesitaríamos haber definido ya los estilos de párrafo. A ver, alguien nos escribe y dice, sí. Ya, a ver, preguntémosle según este orden de lista que tengo acá. Por ejemplo, a Karim Rodríguez, buenas noches. ¿Cómo está tu avance en el InDesign? ¿Ya has logrado llevar todo el contenido del Word? Buenas noches, Lisen. Sí, casi todo. Solo me falta editarlo un poquito, pero ya está todo. Ya, perfecto. Entonces ya puedes empezar a hacer pruebitas, ¿no? Con esto de la generación de los índices. Sí, sí. Y ya, perfecto. Entonces, cualquier complicación lo vamos a resolver en la siguiente instancia, ¿ya? A ver, le preguntamos ahora a Kevin Oporto. ¿Qué tal? ¿Cómo te está yendo con el vaciado de tus documentos del Word al InDesign? Creo que Kevin está... Ah, no nos escribió. Voy empezando ya que se me complicó demasiado. Ya tienen que definirlo ya más porque luego eso tenemos que, con el índice ya avanzado, tenemos que hacerle una presentación. Sí, o sea, pero no va a ser para la siguiente clase, sino creo que va a ser para la subsiguiente clase. Ya, perfecto. A ver, Luis Maceres, ¿cómo te está yendo con tu documento? Bueno, a pesar de que tú ya lo tenías avanzado, ¿no? Supongo que ya habrás definido lo que te falta. Sí, dicen, yo le he corregido lo que me ha dicho. Lo he vuelto ya la cuarta vez creo que lo he hecho. Y me faltaría solamente aumentar lo que nos explica ahora de los índices, eso ya para, ya casi terminamos ya. Unos cuantos detallitos me faltaría. Ya, perfecto, Luis, muy bien. Entonces, hay que hacer pruebitas, ¿no? ¿Te has dado cuenta que sí es bueno empezar a hacer pruebitas? De entradita tal vez no nos va a salir, así que tenemos que ver en qué lugares hemos vuelto a hacer las repeticiones aquí en la misma clase y luego se va a ir entendiendo. ¿Sí? Sí, sí, dice. Ya, perfecto. Ahora le pregunto a Nicolás, ¿cómo te está yendo, Nicolás, con el vaciado de tu información del Word al InDesign? A ver, ¿qué dice? Bien, dice, ya estoy avanzando más. Ya necesitamos que lo definas bien, ya deberían de estar definidos los lugares exactos de los textos junto con los gráficos y cosas así. ¿Listo? Sí, incluso en la siguiente clase vamos a necesitar, creo, mostrar los avances de cada uno. Así que estén preparados, ¿ya? Bien, entonces le preguntamos ahora, ¿dónde está Teresa? ¿Cómo te está yendo a ti con tus avances? Bueno, a mí ya le estoy acabando, me faltan algunas ediciones, pero va bien. Ya, perfecto.
Igualmente, ¿no? Ya tienen que tener bien definidos los lugares, espacios y demás cosas, y también definidos los estilos de párrafos que van a usar en cada parte de sus documentos. Ya, listo. Entonces, con esas aclaraciones, yo creo que ya nos hemos pasado un poquito de la hora. Bien, entonces vamos a empezar a acabar la clase. Bueno, no sé si habrá algún comentario o aporte que quieran hacer antes de que concluyamos. Bien, si no tenemos esos detallitos, entonces, bueno, alguien nos escribía, Luis nos decía, bueno, solo dice listen, no sé qué más nos tenías que decir. A ver, nos pregunta, bueno, nos pregunta Luis lo siguiente, ¿cómo se hace para que la primera página no tenga las líneas de párrafos? Ya volé con esa pregunta. Las divisiones, dice. Las divisiones de columnas, ¿a eso te refieres? Ya. Bueno, agarras la página, a ver rápidamente, agarras la página en cuestión, ¿no? Como esta, como estoy agarrando la primera, y te vas al lugar que dice composición o maquetación, debe ser en las otras versiones, ¿no? Y hay que buscar donde dice márgenes y columnas. Y ahí posiblemente en las columnas ya esté definido como 4 por decir, algo así, ¿no? Entonces ahí mismo vas y nuevamente vas al lugar que dice márgenes y columnas y en vez de 4 le pones 1 y con eso ya vas a suponer que todo el texto es solamente una columna. Supongo que eso era lo que me preguntabas, ¿no? Mm, A no ser que haya entendido mal la pregunta. Ya, perfecto. Sí, ese detallito. Ya, perfecto. Entonces, ya, eso era, dice, exactamente. Está bien. Sí, gracias por tu pregunta, Luis. Nos ayuda a aclarar estos detalles, ¿no? Bien, entonces concluyamos con la clase. Por cierto, el lunes tienen asueto los docentes, ¿no? Bueno, pero conmigo no pasamos el lunes, pasamos el martes. Así que felicítenles a todos sus docentes por el día lunes. Y el reencuentro conmigo sería el día martes para continuar con esto. Y ahí me cuentan cómo les ha ido con esto de las asignaciones de tablas de contenido. Y si hay algo que reforzar, ahí lo vamos a continuar haciendo, ¿ya? Listo. Entonces, que estén bien. Ya, muchas gracias por las felicitaciones. Bien, entonces, hasta el día martes siguiente, martes 7 de junio. Bien, entonces se cuidan mucho y hasta la siguiente clase. Chao, chao y buenas noches.